Las imágenes que se han hecho virales en las últimas horas han dejado claro que Bárbara Rey sigue siendo una de las figuras más contundentes y directas de la televisión. En esta ocasión, la actriz protagonizó un tenso enfrentamiento con Terelu Campos durante una entrevista en el programa Archidona, dirigido por Santi Acosta. Lo que comenzó como una conversación aparentemente tranquila y reflexiva terminó convirtiéndose en un verdadero terremoto mediático. Los últimos minutos de la charla, en especial, han acaparado la atención, y clips de esos momentos ya circulan por las redes, generando opiniones encontradas y alimentando el debate. El ambiente estaba cargado desde el principio. Bárbara, conocida por su personalidad directa y sin filtros, abordó temas delicados de su vida, incluyendo su relación con su hijo, episodios de maltrato y los conflictos familiares que han marcado su trayectoria personal. Sin embargo, lo que más destacó fue la actitud de Terelu, quien, según muchos, intentó en varias ocasiones redirigir la conversación hacia sí misma, adoptando un papel que algunos calificaron como oportunista. Desde los primeros minutos de la entrevista, Terelu comenzó a interrumpir, lanzando frases como: «¿Recuerdas que fui yo quien te dijo que esto era importante hablarlo?». Este tipo de comentarios no solo parecían fuera de lugar, sino que denotaban un intento evidente de colgarse simbólicamente medallas por temas que no le correspondían. A medida que la conversación avanzaba, Bárbara fue subiendo el tono, especialmente al tratar temas relacionados con su hijo. «Lo que él ha hecho conmigo es inhumano», afirmó, con un tono que mezclaba dolor y firmeza. Según explicó, su hijo tiene una percepción completamente distorsionada de la realidad, hasta el punto de llegar a creer sus propias mentiras. «Hemos hablado de esto con psiquiatras en varias ocasiones, pero jamás pensé que pudiera alcanzar este nivel de maldad», añadió, dejando claro que la relación entre ambos ha llegado a un punto de no retorno. Este tipo de declaraciones no solo dejaron en silencio al público presente, sino que también dejaron a Terelu sin argumentos, quien, pese a su intento por capitalizar la situación, se vio claramente superada por la contundencia de Bárbara. Uno de los momentos más impactantes de la entrevista ocurrió cuando Bárbara recordó una carta escrita por su hijo años atrás. En esta carta, él la describía como la mejor madre del mundo y afirmaba que, si tuviera que elegir nuevamente, volvería a escogerla como madre. Bárbara aprovechó para desmentir rumores que circulan en la prensa, aclarando que su hijo escribió esa carta cuando tenía 24 años, no 12, como se había dicho. Era un adulto cuando escribió eso, y lo hizo desde el corazón. «Eso demuestra quién soy yo realmente como madre», sentenció. Este episodio, que podría haber servido para suavizar el tono de la entrevista, solo sirvió para aumentar la tensión, ya que Bárbara utilizó este argumento para reafirmar su postura y criticar a quienes intentan manchar su reputación. Mientras Bárbara hablaba, Terelu intentaba mantener el protagonismo, buscando cualquier oportunidad para intervenir y redirigir el foco hacia ella misma. Sin embargo, estos intentos fueron rápidamente desmantelados por Bárbara, quien no estaba dispuesta a permitir que nadie utilizara su historia para sus propios fines. En un momento particularmente tenso, Terelu sugirió que los problemas de su hijo podrían estar relacionados con los episodios de violencia que presenció durante su infancia. Bárbara, lejos de mostrarse comprensiva, respondió con dureza: «¿Te parece poco lo que vivió con su padre? Pero eso no justifica nada. Mi hija también lo vivió, y jamás ha actuado de esa manera. No hay excusa para la maldad», afirmó. Este intercambio no solo dejó claro el abismo que separa a ambas mujeres, sino que también expuso la incapacidad de Terelu para manejar la situación con la misma autoridad que Bárbara. La entrevista también sirvió para resaltar un rasgo controvertido de Bárbara: su aparente incapacidad para asumir responsabilidades. A lo largo de la conversación, quedó claro que, según su versión, los problemas de su vida siempre han sido causados por otros. Desde el rey emérito hasta Ángel Cristo, pasando por colaboradores, presentadores y miembros de su propia familia, Bárbara presentó un relato en el que ella siempre aparece como la víctima. Este enfoque, aunque efectivo para algunos, generó críticas entre el público, que consideró que Bárbara estaba evitando enfrentarse a sus propios errores. A pesar de esto, su carisma y su habilidad para manejar situaciones adversas se hicieron evidentes una vez más, dejando claro por qué sigue siendo una de las figuras más fascinantes y polémicas del panorama mediático. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Bárbara hizo referencia a los maltratos que sufrió durante su matrimonio con Ángel Cristo. «Él fue el primero en presenciar lo que yo viví, y a pesar de eso, ha elegido atacarme en lugar de apoyarme», afirmó, refiriéndose a su hijo. Bárbara explicó que siempre ha intentado proteger a sus hijos, asegurándose de que no les faltara nada, pero lamentó que su esfuerzo no haya sido reconocido. «He sido una buena madre, con errores como todos, pero siempre he puesto a mis hijos primero. Lo que mi hijo ha hecho conmigo es inaceptable», dijo, visiblemente emocionada. Mientras la entrevista avanzaba, la incomodidad de Terelu Campos se volvía cada vez más palpable. Desde el inicio,
Parecía que tenía la intención de mantener el control de la conversación y guiarla hacia un terreno que le permitiera lucirse como mediadora e interlocutora clave. Sin embargo, cada intento de Terelu por tomar el protagonismo fue rápidamente desmantelado por Bárbara Rey, cuya firmeza y control absoluto sobre su narrativa dejaron a Terelu sin margen para maniobrar. Las intervenciones de Terelu, aunque constantes, carecían de la fuerza necesaria para imponerse en un escenario donde Bárbara manejaba los tiempos y los matices con maestría. En más de una ocasión, Terelu intentó interrumpir, buscando redirigir la conversación hacia reflexiones que pudieran posicionarla como una voz clave dentro del intercambio. Sin embargo, estas interrupciones no solo resultaron ineficaces, sino que contribuyeron a que su incomodidad fuera aún más evidente. Los espectadores, atentos a cada gesto, no tardaron en notar cómo la seguridad inicial de Terelu se transformaba en nerviosismo. Su lenguaje corporal, que al principio transmitía confianza, comenzó a revelar signos de tensión, movimientos de las manos, miradas evasivas y un cambio en su postura que evidenciaba su pérdida de control sobre la situación. El momento más tenso de la entrevista llegó cuando Terelu intentó abordar el comportamiento del hijo de Bárbara desde una perspectiva psicológica, insinuando que los traumas de la infancia podrían explicar sus actitudes actuales. ¿No crees que lo que ha vivido como niño podría haberle afectado de esta manera?, preguntó, intentando imprimir un tono reflexivo que, en otras circunstancias, podría haber generado empatía. Sin embargo, Bárbara no estaba dispuesta a permitir que este argumento desviara la atención de su mensaje. Con su característico tono directo y sin vacilaciones, respondió: ¿Te parece poco lo que vivió con su padre? Pero eso no justifica nada. Mi hija también lo vivió, y jamás ha actuado de esa manera. No hay excusa para la maldad. La contundencia de esta respuesta no solo desarmó a Terelu, sino que marcó un punto de inflexión en la dinámica de la conversación. A partir de ese momento, quedó claro que Bárbara estaba decidida a mantener el control absoluto sobre su narrativa, dejando a Terelu en una posición secundaria. Las intervenciones de Terelu, que en otros contextos podrían haber sido interpretadas como intentos legítimos de enriquecer el diálogo, comenzaron a ser percibidas como intrusivas y fuera de lugar. Bárbara, por su parte, utilizó cada una de estas interrupciones como una oportunidad para reafirmar su posición y demostrar su habilidad para manejar situaciones adversas. Este intercambio no solo expuso las diferencias de carácter entre ambas mujeres, sino que también dejó en evidencia la superioridad de Bárbara a la hora de enfrentarse a una situación de alta tensión. La incomodidad de Terelu se intensificó aún más cuando Bárbara mencionó una carta escrita por su hijo años atrás, en la que la describía como la mejor madre del mundo y afirmaba que, si pudiera elegir de nuevo, volvería a escogerla como madre. Bárbara aprovechó este momento para desmentir rumores que circulaban en la prensa, aclarando que la carta fue escrita cuando su hijo tenía 24 años, no 12, como algunos medios habían sugerido. Era un adulto cuando escribió eso, y lo hizo desde el corazón. Eso demuestra quién soy yo realmente como madre, afirmó con orgullo, mientras Terelu intentaba mantener una expresión neutral que no lograba ocultar su creciente frustración. A lo largo de la entrevista, Bárbara también hizo referencia a los maltratos que sufrió durante su matrimonio con Ángel Cristo, un tema que, aunque ampliamente conocido, sigue siendo profundamente impactante cada vez que se aborda. Él fue el primero en presenciar lo que yo viví, y a pesar de eso, ha elegido atacarme en lugar de apoyarme, explicó, refiriéndose a su hijo. Bárbara relató cómo, a pesar de las adversidades, siempre se esforzó por proteger a sus hijos y asegurarse de que no les faltara nada. He sido una buena madre, con errores como todos, pero siempre he puesto a mis hijos primero. Lo que mi hijo ha hecho conmigo es inaceptable, sentenció, dejando claro que su historia es mucho más compleja de lo que cualquier observador externo podría imaginar. Mientras Bárbara hablaba, Terelu parecía cada vez más aislada en el plató. Sus intentos por recuperar el protagonismo se volvieron cada vez más esporádicos y menos efectivos, hasta el punto de que su presencia pasó casi desapercibida durante los últimos minutos de la entrevista. Este desenlace, que muchos calificaron como una humillación pública, dejó claro que Bárbara no solo domina el arte de la comunicación, sino que también sabe cómo proteger su narrativa de cualquier intento de manipulación. En conclusión, esta entrevista no solo puso en evidencia las diferencias de carácter entre Bárbara Rey y Terelu Campos, sino que también planteó preguntas importantes sobre los límites entre lo personal y lo mediático. Bárbara, con su estilo directo y su capacidad para controlar la narrativa, demostró por qué sigue siendo una figura clave en la televisión española. Su autenticidad y su disposición para abordar temas difíciles sin filtros resonaron entre la audiencia, consolidándola como una voz fuerte y respetada. Por otro lado, Terelu, en su intento por capitalizar el momento, terminó siendo eclipsada por la fuerza de Bárbara. Aunque su experiencia como comunicadora es innegable, en esta ocasión quedó claro que no siempre es suficiente cuando se enfrenta a personalidades tan arrolladoras como la de Bárbara Rey.
Este episodio, más allá de la controversia que generó, también plantea una reflexión sobre los límites éticos de exponer temas íntimos en un contexto público. ¿Es legítimo abordar problemas familiares tan sensibles en un plató de televisión? ¿Hasta qué punto es responsabilidad del entrevistador proteger a los invitados de situaciones potencialmente dañinas? Estas preguntas, aunque complejas, son fundamentales para entender las dinámicas de este tipo de programas y su impacto en la percepción pública de las figuras involucradas. Por último, si queréis estar al tanto de más historias como esta, no olvidéis suscribiros al canal. Aquí encontraréis las últimas novedades del mundo del corazón, la política, la sociedad y mucho más. Siempre os traemos la verdad antes que nadie. Seguimos analizando todo lo que ocurre en la actualidad y más allá. La entrevista en la que Bárbara Rey fue protagonista, junto a Terelu Campos como interlocutora, será recordada como un ejemplo de cómo las dinámicas en televisión pueden torcerse de formas inesperadas. Lo que comenzó como una conversación aparentemente tranquila y controlada pronto derivó en una batalla sutil pero evidente entre ambas mujeres. Bárbara, con su experiencia en platós y su habilidad para manejar las situaciones más tensas, logró imponerse con una actitud férrea y decidida, mientras que Terelu, a pesar de su trayectoria, quedó atrapada en sus propios intentos fallidos por obtener la exclusiva que prometía revolucionar el panorama mediático. Desde los primeros minutos, quedó claro que Terelu buscaba destacar. Su insistencia en dirigir la conversación hacia terrenos controvertidos, especialmente relacionados con la familia de Bárbara, parecía tener como objetivo arrancar declaraciones explosivas que pudieran convertirse en titulares. Sin embargo, Bárbara, con una calma que rayaba en la imperturbabilidad, no solo evitó caer en las provocaciones, sino que utilizó cada intento de Terelu como una oportunidad para reforzar su postura. Este dominio absoluto de la narrativa dejó a Terelu en una posición incómoda, que se hizo cada vez más evidente a medida que avanzaba el programa. Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando Terelu intentó abordar el tema del hijo de Bárbara. Con un tono que pretendía ser reflexivo, insinuó que los conflictos familiares podrían estar vinculados a los traumas de la infancia. ¿No crees que lo que ha vivido como niño podría haberle afectado de esta manera?, preguntó, buscando generar un momento de vulnerabilidad en Bárbara. Pero Bárbara, lejos de ceder, respondió con firmeza. ¿Te parece poco lo que vivió con su padre? Pero eso no justifica nada. Mi hija también lo vivió y jamás ha actuado de esa manera. No hay excusa para la maldad. Esta respuesta, cargada de contundencia, no solo dejó sin palabras a Terelu, sino que marcó un punto de inflexión en la dinámica de la conversación. A partir de ese momento, Bárbara tomó el control absoluto del intercambio. Con un tono sereno pero firme, comenzó a compartir detalles de su vida que, aunque profundamente personales, manejó con una habilidad que dejó claro que nada de lo que decía era improvisado. Habló de los maltratos que sufrió durante su matrimonio con Ángel Cristo, de cómo estas experiencias afectaron a sus hijos y de las dificultades que enfrentó para protegerlos mientras lidiaba con sus propios traumas. Mi hijo fue testigo de cosas que ningún niño debería haber visto, afirmó. Pero eso no justifica lo que ha hecho conmigo. Como madre, siempre le he dado todo lo que he podido, incluso cuando no lo merecía. Mientras Bárbara narraba estos episodios, Terelu intentaba recuperar el control. Con preguntas cada vez más insistentes, buscaba redirigir la conversación hacia temas que pudieran generar controversia, pero sus esfuerzos resultaban en vano. Bárbara, con una habilidad casi teatral, respondía a cada intento con una mezcla de sinceridad y determinación que dejaba a Terelu sin margen para maniobrar. Incluso cuando Terelu insinuó que Bárbara podría haber protegido en exceso a su hijo, impidiendo que su hija Sofía tomara acciones legales contra él, Bárbara respondió sin titubear. Porque soy su madre, y mi amor por él no cambia, por mucho que algunas de sus acciones me hayan dolido profundamente. Es mi hijo, y no puedo ni quiero hacerle daño. Este comentario, lejos de cerrar el tema, dejó en evidencia las complejidades de la relación entre Bárbara y sus hijos, generando un silencio incómodo en el plató. Otro de los momentos destacados de la entrevista fue cuando Bárbara recordó un incidente relacionado con una inspección de Hacienda que marcó un punto crítico en su vida. Narró cómo, siguiendo el consejo de su contable, puso su casa a nombre de sus hijos para protegerla mientras litigaba con el fisco. Aunque finalmente ganó el caso y pagó la cantidad requerida, se encontró, meses después, enfrentando una querella por presunto alzamiento de bienes. Fue un momento devastador, confesó. Todo estaba en orden, pero aún así intentaron hundirme. Lo atribuyo, sin duda, a una mano negra. Este relato no solo dejó al público reflexionando sobre las dificultades que Bárbara ha enfrentado, sino que también evidenció la capacidad de la actriz para abordar temas complejos sin perder la compostura. Mientras Bárbara continuaba dominando la conversación, la incomodidad de Terelu se hacía cada vez más evidente.
Su lenguaje corporal, que al inicio del programa transmitía seguridad, comenzó a delatar su frustración. Miradas evasivas, movimientos nerviosos y sonrisas forzadas reflejaban la lucha interna por recuperar el control de una entrevista que, claramente, se le había escapado de las manos. Los espectadores, atentos a cada detalle, no tardaron en comentar en redes sociales sobre el contraste entre ambas mujeres. Mientras algunos defendían a Terelu, argumentando que intentaba mediar en un tema complicado, otros elogiaban la fortaleza y autenticidad de Bárbara, destacando su capacidad para proteger su narrativa frente a las presiones del medio. El desenlace de la entrevista dejó poco lugar a dudas sobre quién había salido victoriosa. Bárbara, con su presencia imponente y su habilidad para manejar situaciones adversas, demostró por qué sigue siendo una figura clave en el panorama mediático español. Por su parte, Terelu, a pesar de su experiencia como comunicadora, quedó en evidencia como alguien que, en esta ocasión, no supo medir la fuerza de su oponente. Sus intentos por obtener una exclusiva sensacionalista no solo fracasaron, sino que terminaron relegándola a un papel secundario, incapaz de competir con la determinación de Bárbara. La entrevista con Bárbara Rey no solo generó controversias inmediatas, sino que dejó al descubierto un conjunto de preguntas que van más allá del espectáculo televisivo. En un contexto donde los límites entre lo personal y lo público se desdibujan constantemente, esta conversación se convierte en un caso de estudio sobre los riesgos, las responsabilidades y las consecuencias de exponer temas familiares en un entorno mediático. En un plató de televisión, donde la tensión se mezcla con la búsqueda de impacto, ¿qué tan legítimo es abordar problemas tan íntimos? ¿Dónde se trazan las líneas entre lo informativo y lo invasivo, entre la narración honesta y el morbo disfrazado de contenido? Estas cuestiones no solo afectan a los protagonistas de este tipo de programas, sino que también implican a los entrevistadores, los productores y, en última instancia, al público que consume este tipo de material. El caso de Bárbara Rey y su hijo pone en perspectiva las complejidades de las relaciones familiares cuando éstas se convierten en objeto de interés público. Para Bárbara, hablar de su hijo no es solo un acto de comunicación, sino también una exposición de su vida privada y de los conflictos internos que enfrenta como madre. Aunque se mostró decidida y capaz de manejar la presión, la situación no dejó de ser profundamente incómoda. Enfrentarse a preguntas que, en muchos casos, rozaban lo intrusivo, significaba caminar sobre una cuerda floja. Debía proteger su imagen pública mientras intentaba preservar lo poco que quedaba de privacidad en su vida personal. Esta tensión constante es un recordatorio de que, detrás de la figura pública, existe una persona con emociones, límites y vulnerabilidades. Por otro lado, la actitud de Terelu Campos durante la entrevista reflejó un enfoque que muchos calificaron de insensible. Su insistencia en obtener respuestas explosivas, su tono persistente y sus intentos por redirigir la conversación hacia temas más controvertidos dejaron en evidencia una falta de empatía hacia la situación de Bárbara. Aunque Terelu buscaba destacar y generar contenido de alto impacto, su estrategia terminó resultando contraproducente. En lugar de humanizar el relato de Bárbara, su enfoque agresivo pareció más orientado a alimentar el morbo que a profundizar en la complejidad de los temas tratados. Este contraste entre la fuerza emocional de Bárbara y la insistencia de Terelu generó una dinámica que no pasó desapercibida para los espectadores. Uno de los puntos más controvertidos de la entrevista fue la discusión sobre los límites éticos del periodismo de entretenimiento. Cuando se invita a una figura pública como Bárbara Rey a un plató, es natural que se espere una conversación honesta y profunda. Sin embargo, cuando esas expectativas se convierten en una presión para obtener declaraciones que puedan convertirse en titulares, se corre el riesgo de cruzar la línea hacia lo explotador. En este caso, Bárbara supo manejar la situación con elegancia, pero el intento de Terelu por forzar respuestas dejó un sabor amargo en el aire. ¿Es aceptable sacrificar la comodidad emocional de un invitado en nombre de la audiencia? ¿Hasta qué punto un periodista o presentador tiene la responsabilidad de proteger a su interlocutor, incluso si esto significa renunciar a una exclusiva? Este dilema se intensifica cuando se consideran las consecuencias a largo plazo de este tipo de exposiciones. Para Bárbara, hablar de los conflictos con su hijo no solo significa enfrentarse al juicio del público, sino también lidiar con las repercusiones dentro de su propio círculo familiar. Cada palabra dicha en el plató puede ser analizada, malinterpretada o utilizada en su contra, tanto por los medios como por los involucrados en la historia. En este sentido, la decisión de participar en este tipo de entrevistas se convierte en un acto de valentía, pero también en un riesgo calculado. Bárbara mostró una notable capacidad para proteger su narrativa y establecer límites claros, pero no se puede ignorar el impacto emocional que estas conversaciones pueden tener en alguien que ya ha enfrentado una vida llena de desafíos y controversias. Además, la entrevista expuso una cuestión fundamental sobre la percepción del público hacia las figuras públicas. Mientras Bárbara era juzgada por su capacidad para manejar la presión y por su decisión de hablar, o no hablar, sobre ciertos temas,
Terelu enfrentaba críticas por su falta de sensibilidad y tacto. Esta dualidad pone de manifiesto cómo las audiencias modernas no solo consumen contenido, sino que también lo analizan y juzgan con un nivel de escrutinio que antes no existía. Las redes sociales amplifican esta dinámica, permitiendo que las opiniones sobre lo que ocurre en el plató se propaguen en tiempo real. Los espectadores no solo observan, sino que también participan activamente en la construcción de la narrativa, compartiendo sus interpretaciones y contribuyendo al debate público. En el caso de Bárbara Rey, su habilidad para mantener la calma y manejar la situación con dignidad le permitió salir fortalecida de la entrevista. A pesar de las provocaciones y de las preguntas incómodas, supo proteger su privacidad sin parecer evasiva, mostrando una combinación de vulnerabilidad y resiliencia que resonó profundamente entre la audiencia. Por otro lado, Terelu Campos, que comenzó la entrevista con grandes expectativas, terminó viéndose eclipsada por la fuerza y autenticidad de Bárbara. Este desenlace no solo dejó en evidencia las diferencias de carácter entre ambas mujeres, sino que también subrayó la importancia de la empatía y el tacto en un formato tan delicado como la entrevista televisiva. Sin embargo, esta entrevista no solo tiene implicaciones para los protagonistas, sino también para la industria televisiva en general. Plantea preguntas importantes sobre el equilibrio entre el interés público y el respeto por la privacidad, sobre los límites de lo que se considera contenido aceptable y sobre las responsabilidades éticas de los medios de comunicación. En un mundo donde la competencia por la atención es feroz, es tentador priorizar el impacto sobre la integridad. Pero casos como este nos recuerdan que el poder de los medios conlleva una responsabilidad que no debe tomarse a la ligera. En conclusión, la entrevista de Bárbara Rey con Terelu Campos trascendió el formato habitual de un simple intercambio de palabras en un plató de televisión. Fue un espejo de las tensiones y dilemas que caracterizan el mundo del entretenimiento, donde los límites entre lo personal y lo público se desdibujan, generando debates sobre qué es aceptable y qué cruza la línea de lo ético. Este encuentro no solo evidenció las complejidades inherentes a la vida pública, sino que también dejó una lección importante sobre la necesidad de equilibrio, sensibilidad y empatía en el ejercicio del periodismo televisivo. Bárbara, con su aplomo y capacidad para manejar la presión, reforzó su posición como una de las figuras más icónicas y respetadas del panorama mediático. Su habilidad para defender su narrativa sin perder la compostura ni ceder ante preguntas invasivas demostró no solo su fortaleza personal, sino también su experiencia frente a las cámaras. Por el contrario, Terelu, que comenzó con grandes expectativas, quedó en evidencia como alguien que, en esta ocasión, no logró manejar la situación con el tacto y la profesionalidad necesarios. Su enfoque excesivamente incisivo y, en algunos momentos, insensible, terminó volviéndose en su contra, generando críticas tanto del público como de los expertos en medios. Además, esta entrevista dejó preguntas abiertas sobre el impacto de este tipo de formatos en los propios participantes y en el público que los consume. ¿Hasta qué punto es justo exponer temas tan delicados como las relaciones familiares en un espacio donde el objetivo principal es el entretenimiento? ¿Qué responsabilidad tienen los medios de comunicación en la forma en que abordan estos temas y qué impacto tienen en la percepción pública de sus protagonistas? Estas son cuestiones que este encuentro ha puesto sobre la mesa y que merecen una reflexión más profunda. Por último, si queréis seguir explorando historias de este calibre, con análisis detallados y debates enriquecedores sobre los temas más relevantes del momento, no olvidéis suscribiros al canal. Aquí os traemos las últimas novedades del mundo del corazón, la política, la sociedad y mucho más. Siempre comprometidos con la verdad y con un análisis crítico, continuamos desentrañando todo lo que ocurre en la actualidad y más allá. Gracias por acompañarnos en este apasionante viaje. Nos vemos en el próximo análisis.